Bueno, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien de salud. Quisiera iniciar agradeciendo al equipo organizador de este curso y en especial a la Mesa de Género de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional por esta invitación. Es un gusto para mí participar. Lamento muchísimo no poder estar sincrónicamente conectada con ustedes. Sin embargo, cualquier duda, pregunta, inquietud, pues pueden hacérmela llegar a través del equipo organizador. Yo lamento sobre todo no poder estar en la conversación y en el diálogo que pues es muchas veces lo más enriquecedor de estos espacios. Sin embargo, como les digo, estaré muy pendiente. Vamos a hablar hoy de sexismo y relaciones de poder en la universidad. Mi nombre es Diana María Acevedo Zapata, soy profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y hago parte del Observatorio de Género y Filosofía en Colombia. Voy a iniciar con algo de contexto y es una pregunta que me gusta mucho y que me parece que nos orienta bastante de hacia dónde es que hacemos y pensamos en torno al género y a los feminismos. Y es preguntar o sembrar esta pregunta en el centro o en el eje de las instituciones de educación superior y es cuál es el rol que tienen en la transformación social desde los distintos ejes de desigualdad y opresión, como el género, la raza, la clase social, la orientación sexual, la diversidad funcional, la edad, entre otras. Y esto significa primero plantearnos la universidad de cara a los contextos sociales, políticos y culturales, económicos en los que se encuentra. Y en segundo lugar, cómo transformar las universidades ya al interior de las universidades en entornos libres de hostilidad a las diversas poblaciones marginalizadas históricamente, libres de clasismo, de homofobia, misoginia, racismo, etcétera. Y la constatación, digamos, cuando formulamos una pregunta como esta, pues y de hecho, pues la pregunta proviene de la constatación de que hay misoginia, clasismo, racismo, homofobia, transfobia, etcétera, en las universidades. Antes, digamos, me gustaría dejar muy brevemente un par de definiciones, solamente en caso tal de que se requieran para que pues, nos entendamos mejor y después vamos a entender el género como los roles, los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada en una época determinada considera apropiados para hombres y mujeres. Y vamos a considerar entonces como estereotipos de género las generalizaciones simplistas de los atributos de género, las diferencias y roles de las mujeres y los hombres, y vamos a asumir pues que con frecuencia se utilizan para justificar la discriminación, pueden reforzarse y reflejarse en teorías, prácticas institucionales, leyes, etcétera. ¿Qué pasa cuando, entonces volvamos, qué pasa cuando nos planteamos estas preguntas por el género en las universidades? Y sobre todo la pregunta de cuál es la capacidad de transformación social que tiene la universidad y cómo transformarse internamente ella para estar libre de esas discriminaciones y opresiones según el género y muchas otras categorías. ¿Qué pasa? Que nos encontramos entonces con dificultades y obstáculos, muchas veces justamente esos prejuicios y sesgos y estereotipos que son síntomas de la presencia de esas misoginias, del patriarcado y de todos estos sistemas de relaciones de poder, justamente son los que se nos aparecen cuando hacemos la pregunta o cuando empezamos a trabajar y a reflexionar en torno al género, nos chocamos con ellos, nos chocamos muchas veces con desconocimiento y hostilidad ante estas preguntas, ante estas intuiciones, ante estas prácticas y es asumir que ser feministas es ser odia a hombres o ser feminazis, que es que las mujeres son muy canzonas y fíjense que para la muestra un botón se la pasan sobando y diciendo que es que no las tratan igual, qué sé yo, hay una cantidad de elementos en los que nos encontramos cuando planteamos una pregunta como esta en contextos universitarios. Y sobre todo también encontramos victimización y revictimización porque el problema del sexismo, el problema de los estereotipos de género y de todo el sistema alrededor del género, la clase, la raza, la orientación sexual, etcétera, es que producen violencias, ¿cierto? Y tanto simbólicas, psicológicas, económicas, físicas, por supuesto, de orden sexual, etcétera. Entonces, pues nos encontramos frente a este gran muro en el que no solamente muchas veces, según la población a la que pertenecemos, somos víctimas, sino que nos revictimiza la institución justamente por esos prejuicios, sesgos, etcétera.
Y sobre todo también nos enfrentamos o nos damos contra el muro de la dimensión estructural del problema. Esto significa que lo que nos encontramos es lo que la poeta Raquel Lima, la poeta angolesa Raquel Lima llama el monstruo de tres cabezas, que son justamente patriarcado, colonialidad y capitalismo. Vamos a entender patriarcado como el sistema que reparte el poder de manera diferenciada según el género o la generización de cuerpos, subjetividades, discursos, territorios, seres y fuerzas de la naturaleza, ¿cierto? Ese sistema que produce feminización y masculinización y que con base en esos ejes jerarquiza, ¿cierto? Deja a un lado, a unos, a unas, del lado del privilegio y a otros del lado de la opresión, de la marginalización. Lo mismo ocurre con la colonialidad. La colonialidad se inserta en esta estructura como un sistema que produce diferencias en el reparto del poder según un eje o una categoría central que es la raza, y entendiendo la raza también como un constructo social y político, como lo es el género, como una ficción ideológica incluso que se proyecta, pero una ficción no significa que no sea real, sino todo lo contrario, que es como producto de las sociedades particulares y de los tiempos determinados, racializa cuerpos, subjetividades, personas, grupos, discursos, paisajes, territorios, seres y fuerzas de la naturaleza. Lo mismo ocurre con el capitalismo. También es un sistema de reparto del poder, es decir, que permite distinguir entre quienes están del lado del privilegio, quienes están del lado de la opresión. Y acá las relaciones que tenemos, el diferencial central pues es la clase social, las relaciones económicas, el acceso a los recursos económicos, a los medios de producción, al trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la universidad? Entonces, este monstruo de tres cabezas aparece en la universidad en diferentes ámbitos de la vida institucional, de la vida universitaria. Está en el ámbito académico en la medida en que atraviesa qué investigamos, cuáles son los temas que investigamos, cómo están puestos por las hegemonías en esos diferentes ejes, las hegemonías raciales, las hegemonías de género, de orientación sexual, porque la heteronorma acá también está vinculada, las hegemonías de clase, ¿cierto? Cómo los temas de investigación son producidos y puestos y privilegiados según los intereses de ciertos grupos sociales del lado de la hegemonía, del lado de quienes tienen el poder o quienes ejercen el dominio o ejercen el poder. Y lo mismo pasa con las metodologías, cómo trabajamos, cómo investigamos, está muy de la mano con las formas que refuerzan esa hegemonía, ¿sí? Y por supuesto, quiénes investigamos, está ahí, cuáles son nuestros roles, qué se considera, quiénes somos sujeto, quiénes son objeto, somos objeto, etcétera, objetualizados en una investigación, etcétera. En el ámbito del componente pedagógico, tenemos que las aulas de clase son espacios en donde se dan o existen o están presentes las relaciones de poder, es decir, todas las diferencias de las que venimos hablando. Y por ello, entonces, pues, la manera como se piense, por ejemplo, la relación maestre-alumne va a estar mediada o puede estar mediada por esas desigualdades y jerarquías, etcétera. Qué leemos, cómo se arman los sílabos, cuáles son las fuentes que estudiamos, ¿cierto? Por ejemplo, la presencia de poblaciones diversas en las literaturas que se utilizan como fuente en los cursos, etcétera. Eso hace parte de cómo la vida institucional, la vida universitaria está marcada por cuáles voces se privilegian, cuáles problemas, metodologías, etcétera. Y lo mismo en el caso del componente administrativo de la universidad, quién toma las decisiones, pero sobre todo de dónde proceden las decisiones y qué criterios, horizontes o fines están determinando esas decisiones. Y por eso la pregunta con la que iniciaba tiene que ver con cómo aquello a lo que nos dirigimos, ¿cierto? Iba a decir el norte, pero no, el sur, mejor, hacia el cual nos dirigimos es esa transformación social, tanto interna de la universidad como de cara a la sociedad y a las comunidades a las que pertenece. Por lo tanto, pues tenemos varios ejes de acción en este contexto amplio y es, pues, por un lado tenemos las relaciones interpersonales y importa mucho cómo nos relacionamos,
cómo nos escuchamos, ¿cierto? Cómo nos dirigimos les unes a les otros, ¿no? Cuáles son los lenguajes, los vocabularios que usamos y si hay acaso entornos seguros y espacios en donde no hay hostilidad o hay un espacio adecuado para decir que hay sesgos, para hablar incluso de las violencias o de las invisibilizaciones, tanto epistémicas, simbólicas, psicológicas o como físicas, psicológicas, etcétera, porque por supuesto el tema de las violencias está aquí supremamente entremezclado. También tenemos otro eje de acción, aquí estos digamos son algunos de los ejes, aquí podríamos seguir enriqueciendo esta discusión por supuesto, pero pensarnos las relaciones personales como muchos feminismos lo han dicho, lo personal es político, entonces la manera como se dirigen a ti, cómo te miran, cómo tú miras a otros, cómo te diriges a otros, a otras, cuenta con cómo construimos una comunidad libre de misoginia, de homofobia, de clasismo, etc. Y el tema de la participación y la representación es importante porque no solo tiene que ver con, claro, lo que decíamos de quién toma las decisiones, qué importante que haya diversidad, comunidades y personas diversas en entornos de decisión, también dictando las clases como profesoras, profesores, etcétera, como estudiantes, un estudiantado diverso, plural, según todos estos ejes de los que hemos estado hablando. Pero también es importante que las personas que están presentes, y sobre todo cuando se trata de toma de decisiones o cargos que tienen algún tipo de poder, incluso la misma docencia, incluyendo la docencia, también es importante quiénes son esas personas que están ahí. No solamente basta con que sean diversas, con que haya mujeres en la universidad o personas provenientes de diferentes comunidades y contextos culturales, o diferentes orientaciones sexuales, sino que además es importante qué ideas representan, qué posiciones políticas tienen las personas que están tomando las decisiones, como veíamos justamente hace un rato. Y lo mismo aplica para temas, preguntas y metodologías como les estaba contando. Bien, entonces pasemos ahora a las experiencias. Me gustaría iniciar diciendo que, o esta siguiente parte, diciendo que las experiencias de las que voy a hablar son fundamentalmente colectivas o comunitarias. Por ejemplo, hay muchas personas, muchas mujeres y personas diversas involucradas en ellas. Tal es el caso, por ejemplo, del plan de transversalización de la igualdad y la equidad de género en la Universidad Pedagógica. Esta es una iniciativa colectiva, conjunta. Muchas colegas que no están acá han participado, han liderado, han movilizado muchísimo de esto que está en el plan. La profesora Liliana Chaparro, la profesora Liliana Torres, Patricia Torres, Zaida Castro, la profesora Osana Medina, la profesora Lanis Bello. Todas estas son mujeres que han movilizado muchísimo el tema y con quienes pues hemos construido a lo largo del tiempo. Adicionalmente, pues aquí hay unos comités que son los que se encargan de llevar a cabo este plan y esos comités están configurados por personas que representan o que vienen de diferentes facultades de la universidad, estudiantes, administrativas, digamos que es un equipo amplio, diverso y bueno, pues cada vez más, por supuesto, representantes estudiantiles, egresadas, bueno, hay un comité amplio ahí. Digamos que este plan de transversal, hemos tenido pues miles de actividades que pues no, lo que se organizan, claro, parte de este protocolo, de este plan, perdón, ahí más bien se los voy a contar desde las líneas, porque pues estas imágenes son apenas como una medio invitación. Empiezo con los objetivos y luego con las líneas. Entonces, el objetivo del plan de transversalización de género en la universidad es incorporar el enfoque de igualdad y equidad de género en cada una de las prácticas pedagógicas, laborales e institucionales de la universidad que permitan avanzar en la garantía plena del derecho a la educación y un entorno laboral libre de sexismos. Entonces, lo primero es ver que el plan tiene el objetivo ambicioso de tener incidencia en todos los ámbitos de la vida universitaria y eso era lo más, es el centro de lo que les quería contar el día de hoy, ¿no? Cómo aproximarnos de manera diversa, compleja, de modo que podamos incidir en esos ejes de los que hemos venido hablando, tanto la investigación como la docencia, como la gestión del conocimiento y la administración de la universidad, cómo incidir en todos esos ámbitos.
Y para eso en particular en la universidad nos hemos planteado pues unas 4 líneas de acción. Tiene que ver la primera con la gestión del conocimiento no androcéntrico. Y por ahí vienen las preguntas que les hacía de cuáles son los temas que investigamos, cómo investigamos, quiénes investigan, cuáles son los sesgos, las desigualdades, cómo poder generar prácticas de conocimiento que sean antiopresivas, ¿cierto? Que generen procesos de resistencia, que permitan que múltiples comunidades que han sido marginalizadas participen y participen no como objetos de conocimiento, sino como sujetos. ¿Cierto? Que permitan que sean parte de los procesos investigativos, parte agente, parte activa. Y luego tenemos el componente de prevención de violencias basadas en género, porque como les decía, concebimos que las violencias están atravesando todo, ¿cierto? Entonces, de hecho, el protocolo de atención, prevención y sanción de las violencias basadas en género de la universidad es un protocolo que tiene un enfoque interseccional también, en el que aparecen esos otros ejes de los que hemos estado hablando, pero que también aparecen, y es muy importante, la violencia simbólica o las desigualdades epistémicas, ¿cierto? Cómo se constituyen las voces que tienen autoridad y qué exclusiones se producen, de manera que podamos empezar a trabajar hacia una universidad libre de esas desigualdades. La cultura y la comunicación libre de sexismo, cómo generamos comunicaciones incluso institucionales, desde lo más institucional hasta la comunicación en el día a día y las relaciones interpersonales en las cuales no haya prácticas sexistas. Entonces, también tiene que ver con el lenguaje, pero no solamente con el lenguaje, claro, el lenguaje verbal, pero los gestos, hay un montón de elementos que están involucrados acá y un montón también de personas y de grupos de trabajo orientados a desnaturalizar las prácticas sexistas al interior de la universidad. Y por supuesto la planeación institucional con el enfoque de género, la producción de presupuestos, la manera como se administra la universidad y la gestión que tenga estos enfoques. Y bueno, a este componente como más macro de la universidad, a las acciones que se hacen desde la administración o desde la gestión de la universidad, tales como estos comités, que son equipos que involucran diversas facultades, vicerrectorías, diferentes unidades administrativas, etcétera, pues es necesario que haya también enfoques que sean más desde los programas, desde las facultades, desde los departamentos. En el caso del programa de filosofía tenemos una cantidad de iniciativas enormes. Acá también de nuevo estoy hablando de cosas que provienen desde lo colectivo. Acá nos han acompañado muchísimas estudiantes, está el grupo de las voces de Filomena, están Jessica Cortés, está Astrid García, Lisette Palacios, está Daniela Hofbauer, está Natalia González, muchas, que algunas de ellas ya egresaron de la universidad, muchas otras que se han quedado, que siguen en la universidad como estudiantes, visibilizando y liderando también estos procesos, sobre todo, ¿no? Que es encontrarnos, ¿no? A generar círculos de palabra, compartir experiencias, hablar de las incomodidades, de las cosas que aparecen en las clases, que nos molestan, que nos incomodan, porque hacen parte de esas pequeñas violencias y grandes violencias que el patriarcado, la colonialidad y también el capitalismo pues produce. ¿Qué pasa también? Que es necesario que haya mujeres, como les decía, no solamente participación, sino representación, feministas, personas que están sensibilizadas con estos enfoques y con estas perspectivas en los cargos de decisión. Para eso, claro, en el caso de la licenciatura, pues hemos procurado que haya procesos administrativos, o sea, plantearnos estas preguntas de las que hemos estado conversando en procesos administrativos, en las admisiones, en la programación, en la planeación en general, en cómo se conforman los equipos integrales de docencia y para qué se conforman, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos? También entonces, si no, fíjense que está esta estructura de la que hablaba al inicio, los procesos pedagógicos, cómo se evalúan, por ejemplo, las clases, cómo fomentar y generar que haya más mujeres y otras poblaciones marginalizadas en currículos y sílabus, cómo permitir que haya temas que sean importantes para esos grupos en los cursos y en los temas dignos de reflexión filosófica y temas de investigación, metodologías, etcétera, como les contaba, y por supuesto un bienestar estudiantil y profesional orientado a eso.
Desde ya, como no solo, ya no es tanto desde la universidad, sino desde la profesión, digamos, desde la filosofía, que es un entorno altamente patriarcal, altísimamente conservador, sobre todo en Colombia. Pues nosotras conformamos, esta también es un esfuerzo colectivo, sobre todo con la profesora María Lucía Rivera, con la profesora Amalia Guayé y muchas otras colegas. Nos hemos juntado para generar la red como un espacio para reunir y visibilizar el trabajo de las mujeres filósofas, promover la constitución de vínculos entre mujeres que trabajan desde y con la filosofía en Colombia y generar un espacio abierto y heterogéneo dirigido a profesoras de todos los niveles educativos, investigadoras, estudiantes y mujeres en otros campos como el activismo, el arte y la política. Es un espacio que está pensado para anudar esfuerzos en la constitución y consolidación de reflexiones, discursos y prácticas en la relación mujer y filosofía. Tenemos entonces nuestra página web, acá hemos hecho unas convocatorias para micrositios, la página nos la donaron las colegas de Catharsis Project. En el paro tuvimos además unos vínculos muy bonitos porque generamos este micrositio de filósofas al paro y aquí ustedes van a encontrar cómo las filósofas participamos, vivimos el paro, salimos a la calle, una cantidad de experiencias, relatos, videos, hay una cantidad de producción acá muy interesante en la que nos juntamos. Hay otros espacios para mujeres que se han asociado, que han constituido colectivas, grupos, mujeres filósofas vinculadas con la filosofía y entonces acá también tiene un espacio para divulgar su trabajo y el directorio de mujeres filósofas pues que responde a los objetivos que recientemente mencioné. Y cierro con el Observatorio de Género y Filosofía en Colombia. Somos dos investigadoras, la profesora María Lucía Rivera y yo. También nos ha acompañado la profesora Luisa Barrero. Particularmente pues nos interesa recoger información, construir bases de datos de libre acceso sobre género y filosofía en Colombia, en parte porque el acceso a la información y visibilizar el problema tiene que ver con recoger la información y reconstruirla de manera que sea visible. Sistematizar y analizar desde una perspectiva crítica, interseccional y situada los datos recolectados, producir informes de libre acceso para la comunidad y generar recomendaciones para la comunidad académica y universitaria en filosofía. En este caso el observatorio está especialmente o inicia con el tema de educación superior porque pues en parte es el lugar en donde estamos, quienes estamos acá en este momento, pero nos interesa muchísimo generar y ampliar, por supuesto, el espectro a la educación básica y media y muchos otros entornos de acción de las mujeres filósofas. Y en últimas, pues nos interesa que esas recomendaciones tiendan a disminuir las desigualdades y transformar los entornos académicos hacia una academia libre de hostilidades hacia la diversidad. Y eso sería, tenemos entonces el primer resultado. Esta publicación la pueden descargar de forma gratuita. Acá tenemos pues algunas de nuestras cifras que pues no ha lugar comentarlas aquí. Hemos generado algunos encuentros entre redes, en particular pues con las redes amigas, más redes de mujeres filósofas en América Latina, en México, en otros países y por supuesto también en el norte político. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que me salté el de gracias y espero que haya sido provechoso la jornada. Mil gracias.